Ahora sí. Bueno, agradezco la invitación. En realidad no es la primera invitación que recibo del grupo EDUMAR. Lamentablemente por diferentes razones no he podido asistir. Han habido varias que, digamos, por la simpleza me eran más cómodas por el área de matemáticas, sino que por el enfoque, ¿cierto?, de metodologías de enseñanza, las experiencias que han recogido a partir de diversos invitados que han tenido durante el año. Va a ser interesante escuchar este resumen del año 2023 y la presentación que corresponde, ¿cierto? Supongo que producto de las experiencias recogidas, don Ricardo va a hacer una presentación de una propuesta más concreta y sin lugar a dudas de interés para la facultad conocer, ¿cierto?, cuál podría ser una estrategia a aplicar en una asignatura que es difícil alcanzar, ¿cierto?, tasas de aprobación como las que nos piden las autoridades y basado en eso, ¿cierto?, va a ser interesante conocer el aporte que los colegas aquí le puedan dar a don Ricardo en cuanto a su propuesta para poder presentarla, ¿cierto?, a las autoridades, si no ha sido presentada previamente, lo desconozco, para considerarla, ¿cierto?, en el futuro, ya que necesitamos hacer cambios que se traduzcan, ¿cierto?, en un trabajo de forma diferente con los estudiantes y apoyar a los estudiantes quizás de manera también distinta. Son alumnos diferentes, cada año es más difícil el trabajo, lograr la motivación de los estudiantes, y no solo en el año matemática, para todos ha sido difícil post pandemia, así que es una situación también a considerar. Eso, solo esperar que esto se repita el 2024 y que sea tan exitoso como hasta ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la decana por acompañarnos. Parece un privilegio que no haya sido otra vez y sea este en el cierre para que pueda ver todo lo que se hizo este año. El Grupo de Innovación para la Enseñanza Matemática de Ciencia e Ingeniería nace como un lugar de encuentro. La idea es el intercambio que se logra acá y que se propicia por las diferentes exposiciones que se van haciendo y los seminarios que se han hecho. Entonces, esta breve presentación, vamos a mostrar un resumen de qué fue lo que se expuso este año. Sí. Y este año tuvimos 8 y con hoy 9 exposiciones, en las cuales partimos con, bueno, el Premio Nacional Dr. Patricio Felmer, en donde nos empezó a contar la experiencia de aprendizaje activo en la matemática para ingeniería, con una gran presentación en el mes de marzo. Siguió el profesor Mario Vega, con las prácticas docentes, profesor de esta casa de estudio, para continuar con el doctor Jorge Soto y sus paseos al azar en epistemología experimental de la matemática. Nos hizo jugar un poco ahí con las ranas, ¿se acuerdan? Cabe destacar que todos los seminarios fueron bastante dinámicos y tuvieron esa lógica de hacer el intercambio y buscar el intercambio entre cada uno de los participantes que estaban tanto en la sala como afuera. Posteriormente vino el doctor Cristian Reyes de la Universidad de Chile, y ya pudimos ver el tema de la resolución de problemas como una práctica en el aula y como una manera diferente de abordar las matemáticas, que es un poco lo que hemos estado impulsando desde el grupo. Posteriormente, el doctor Daniel Sepúlveda nos hizo
jugar, entre comillas, a resolver problemas. Tuvimos una actividad bastante interactiva acá en la cual los que estuvieron presentes pudieron participar y resolver algunas inquietudes que él nos planteó. Por otro lado, en el sexto seminario estuvo el licenciado Eduardo Castillo, que viene desde la industria y nos presentó una introducción a la inteligencia artificial y conceptos fundamentales que no podemos dejar fuera y no podemos hacer caso omiso a que la inteligencia artificial afecta directamente a lo que es la educación matemática. A continuación, tuvimos al doctor Manuel Arena, director del Magíster de Biomatemáticas, en el cual también tiene un grupo, el MatBio, que quiero destacar también porque es uno de los dos grupos que tiene el Departamento de Biomatemáticas hoy actualmente, con sus números duales y derivadas sin límites, en la cual nos mostró una manera diferente de ver la matemática y una manera alternativa de hacer de pensar la matemática. Entonces nos abrió bastante la cabeza. Finalmente, el doctor Emilio Castro, perteneciente a la unidad de desarrollo de metodología UDM de la UTEM, nos presentó los elementos claves para el aula de matemática en el contexto de formación de ingenieros e ingenieras. Acá entró una componente bastante significativa que es la emocionalidad y en base a sus estudios y su investigación nos mostró cómo afectaba y cómo los alumnos veían un reflejo tanto a nivel básico y secundario y también universitario en sus profesores. Y creo que esto se puede extrapolar no solamente a la matemática, sino que a todo plano. Y bueno, hoy nos encontramos acá para escuchar la presentación del doctor Ricardo Castro, así que esa se la voy a dejar a él para que nos explique bastante bien. Y ese fue un resumen bastante rápido y breve que queríamos compartirles de este 2023. 9 seminarios, no es menor para un grupo pequeño y activo. Podemos calificarlo como bastante activo. Brevemente comentarle y mostrarle el equipo. Tenemos a la profesora Sonia Robert como coordinadora, de derecha a izquierda, al profesor Tomás Veloz, a la profesora Norma Augusto, la profesora Cecilia Donoso, el profesor Ricardo Castro, y a mí que me integré en septiembre, por lo que quería agradecer también especialmente a la profesora Sonia y Norma, que me escucharon y creyeron un poco en el proyecto que le estaba presentando, y al grupo en su totalidad, porque el próximo año se vienen más seminarios, se vienen más proyectos y una página web institucional, que es lo que estamos trabajando actualmente. Con esto termino la introducción. Le doy muchas gracias de vuelta por estar acá y dejo a la profesora Norma para que introduzca al profesor Ricardo. Al doctor Castro, que es licenciado en Ciencias, mención matemática de la Universidad Técnico Federico Santa María de Valparaíso, doctor en matemática de la Universidad de Roma, La Sapienza de Italia. Ha sido académico en varias universidades del país, entre ellas profesor asistente adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor jornada completa de la Universidad del Biobío y profesor titular de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha sido integrante del Directorio Nacional de la Sociedad Matemática de Chile y es miembro de la Unión Matemática Italiana. Actualmente es consejero superior de la UTEM y editor jefe de la revista de modelamiento matemático de sistemas biológicos. El título de la charla para este seminario Nomad UTEM es el siguiente: construyendo una propuesta didáctica para el departamento de matemáticas, donde en resumen, en estas charlas, él va a presentar una propuesta
para la construcción de una metodología didáctica que apunte a la adquisición de competencias y habilidades profesionales con base matemática en la formación de ingenieros en la UTEP, que sea coherente con el modelo educativo de la universidad. Les presento a la doctora. Muchas gracias a todos los asistentes, especialmente a nuestra decana que nos acompaña hoy. También quiero saludar a un amigo, un viejo amigo, Aníbal Coronel de la Universidad de Vivo, que casualmente andaba por acá y se dio tiempo para ver esta charla. Bueno, le cuento un poco el propósito de esto. De partida, el verbo que aparece construyendo, no es una propuesta acabada, sino más bien una idea para compartir. Y de ahí vamos a ver por qué de esta manera, por qué es construyendo y no simplemente una propuesta didáctica. Esta charla estaba pendiente hace harto tiempo, en realidad mi intención no hubiese sido poder haberla abordado quizá más hacia el inicio del año, para haber tenido tiempo durante el año de ir conversándola con los colegas, ir madurándola, pero bueno, siempre las urgencias van completando la agenda. Y bueno, quedó para esta cierre de estos seminarios EduMar, que siempre fueron pensados como justamente un espacio para poder compartir experiencias y conocer qué es lo que se está haciendo en el área de la didáctica de la matemática, ¿cierto? Tanto dentro de nuestra universidad como fuera. De hecho, de lo que presentaba Gabriel, me fijaba que de las 9 charlas que construyeron este seminario 2023, 4 somos profesores de la universidad y 5 fueron invitados externos. Por lo tanto, viene bastante equilibrado la presentación. Bueno, démosle. A ver, veamos si me funciona. Cuando yo haga así, entonces Gabriel tiene que apretar el botón ahí. Bueno, la primera diapositivas que vamos a mostrar son algunas cosas un poco más conceptuales o algunas ideas básicas, pero de la mitad en adelante lo quiero mostrar a través de un ejemplo, porque siempre nos pasa a veces en estas charlas que son extremadamente conceptuales y queda siempre la duda, bueno, pero ¿cómo lo podemos aplicar en el aula los conceptos que están siendo involucrados en lo que estamos hablando? Entonces, quiero hacer un poquito de las dos cosas. Bueno, algunas preguntas necesarias que son bastante obvias, pero que a pesar de que son obvias, requieren tener una respuesta, porque muchas veces lo que nos pasa, que la rutina de nuestro quehacer a veces no nos deja reflexionar lo suficiente sobre lo que hacemos. Entonces, bueno, aquí hay algunas preguntas que me parece que son fundamentales. ¿Por qué enseñan matemáticas a los estudiantes de ingeniería? A los estudiantes de ingeniería, eso también incluye a los estudiantes de ingeniería de nuestra propia facultad, no solamente a los de la facultad de ingeniería o a los de la facultad de construcción, sino a todos los estudiantes de ingeniería. ¿Por qué se les enseña matemáticas? ¿Y qué matemática es la que se le debe enseñar a los estudiantes de ingeniería? Y la tercera pregunta, bueno, ¿y cómo se la enseña? Aquí hay algunas posibles respuestas. A la primera, ¿cierto? ¿Por qué es necesario? Una respuesta obvia, porque la matemática es una herramienta imprescindible en el quehacer ingeniería. No se puede pensar en ingenieros que no tengan un dominio matemático avanzado. ¿Cuál es la matemática que le debemos enseñar? La necesaria para abordar los desafíos de la profesión. Eso es lo que le debemos enseñar a los estudiantes de ingeniería. La matemática que les sea útil, porque la matemática es una herramienta para el ingeniero. Alguno podría tener eventualmente algún gusto especial, poder profundizar algunos temas, pero no son estudiantes de matemáticas. Para ellos es una herramienta, y por lo tanto les tenemos que enseñar aquella matemática que les sea útil. Y lo tercero, ¿cómo enseñarla? Bueno, de manera que optimice el propósito de la enseñanza. Esto que es justamente entregar una herramienta útil para la práctica profesional. Bueno, ¿cómo se puede ir abordando entonces estas 3 respuestas? Y aquí vemos algunas ideas que yo creo que son necesarias tener en cuenta para construir esta metodología.
Una, la metodología debe ser funcional al propósito. Debe servirnos para enseñar matemáticas de mejor manera, pensando en la matemática, como decía, siendo una herramienta para la formación profesional. Un aspecto muy importante debe tomar... ¿Eso qué fue? Ahí, eso, esto que así se ve. Ahí. Debe tomar en cuenta el perfil del estudiante UTEM, y eso es un tema muy relevante, ¿cierto?, en la institución por las características de los estudiantes. Yo no voy a profundizar este tema porque por sí solo es un tema enorme. Pero sea cual sea la metodología que nosotros llegamos a aplicar, debe ser aplicable al perfil de los estudiantes que nosotros tenemos, a los perfiles de estudiantes que nosotros estamos admitiendo, ¿cierto?, principalmente a los estudiantes de primer año. Debe considerar desafíos modernos del aprendizaje, y vamos a ver a qué me refiero con eso, y debe ser un proceso participativo e institucional. Por lo tanto, en este proceso se debe hacer con todos los colegas. No va a servir, porque ya lo hemos visto en otras experiencias, que si se quiere imponer un modelo, una metodología, ¿cierto?, de cómo hacerlo, sin que los profesores hayan sido parte de eso, no va a funcionar. No va a funcionar. Y por lo tanto, este proceso de construcción, por eso que se llama así esta charla, tiene que ser participativo. Y esta charla también tiene este propósito. Tiene de ir compartiendo, digamos, esta propuesta como una forma de estimular el debate que tenemos que hacer dentro del departamento. Y tiene que ser institucional. Es decir, que esto tiene que ser algo que sea parte del quehacer del departamento oficial, no solamente como experiencia de buena voluntad que puedan tener algunos colegas. Bueno, ¿cuáles son estos desafíos del aprendizaje que mencionaba recién? Una, debe ser capaz de construir aprendizaje autónomo. Esto es muy importante porque la forma en que enseñamos la matemática debe ir permitiendo que el estudiante paulatinamente vaya adquiriendo la capacidad de autoeducarse. Y bueno, por eso aparece acá esta idea de e-learning, es decir, ir compartiendo de alguna manera lo que son las clases presenciales o la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje con aquellos que se hacen remoto. Tiene que haber un equilibrio en eso. Y debe haber un proceso que permita que el estudiante pueda después autónomamente adquirir aquello que nosotros no vamos a ser capaces de enseñarle, porque las asignaturas matemáticas se acaban en el segundo año, el primer año y segundo año. No. Después no hay más asignaturas matemáticas. Y las necesidades matemáticas que posiblemente tengan los estudiantes van a ir más allá del segundo año. Entonces nosotros debiéramos pretender al menos, ¿cierto?, como propósito, que al finalizar el segundo año por las últimas asignaturas matemáticas, el estudiante sea capaz, después de tomar un libro, o revisar un apunte, o revisar alguna información que se encuentre en la red, o lo que sea, y poder adquirir aquel conocimiento que nosotros no fuimos capaces de entregarle en los 2 años que tenemos para hacerlo. Bueno, favorecer el trabajo colaborativo. Esto es una competencia profesional básica en cualquier ámbito. Ya nadie trabaja solo. Siempre va a requerir trabajar en equipo, y la matemática también tiene que favorecer ese aprendizaje. Por lo tanto, tiene que tener una componente de trabajo colaborativo que vaya preparando al estudiante también en ese ámbito. Bueno, incorporar algunos aspectos de análisis matemático que habitualmente nosotros no hacemos. Por lo general, damos un énfasis demasiado grande, demasiado fuerte en lo que es la operatoria. La operatoria matemática, simplificar expresiones, resolver una ecuación, etc. Pero nos olvidamos de algunos elementos de análisis. Entre ellos, por ejemplo, análisis cualitativo, complejidad, incertidumbre en los procesos, optimización, enfoque numérico. Eso debería estar incluido dentro de una metodología que sea aplicable después en cada una de las asignaturas que nosotros tenemos que hacer. Esto, obviamente, pensando como en un desafío de lo que nosotros debiéramos hacer. Y esto es bien interesante porque de alguna manera es tomar algunos temas que son
más modernos dentro de lo que son los desafíos que va a necesitar un estudiante de ingeniería o un futuro ingeniero. Bueno, esto también partió de alguna manera de reflexiones en el proyecto de Ingeniería 2030, donde se había que hacer un rediseño de la malla curricular, se achicaron, ¿no es cierto?, la longitud de las carreras, se redujeron la cantidad de ciencias básicas, etcétera, todo un tema. Bueno, y ahí aparecieron algunos compromisos. Esto ya es propio de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Construcción, que fueron las que participaban de este proyecto, pero yo creo que de alguna manera también sigue siendo aplicable para nuestra facultad. En ese proyecto se comprometieron 3 resultados de aprendizaje que son comunes para todas las asignaturas de las ciencias básicas. Eso incluye las asignaturas matemáticas. Y son estos 3. Modelar analítica y gráficamente los fenómenos o situaciones propias de la ingeniería. En realidad el resultado tiene una redacción más larga, ¿no? Yo hice una versión resumida, pero en el fondo es eso. Simular fenómenos o situaciones utilizando medios tecnológicos. Y tercero, desarrollar soluciones innovadoras utilizando las ciencias básicas para resolver problemas en el ámbito de la ingeniería. Estos 3 resultados de aprendizaje están comprometidos para las ciencias básicas, como eje común de todas las ciencias básicas, y de alguna manera nosotros pudiéramos dar cuenta de estos 3 resultados de aprendizaje. Bueno, veamos cómo se puede hacer. Bueno, una metodología que en esa discusión vimos que se puede adaptar de buena manera el aprendizaje basado en problemas, es decir, partir el proceso de enseñanza-aprendizaje de una necesidad real, que puede ser proveniente, ¿cierto?, de alguna situación ingenieril concreta, y ver cuáles, a partir de esa necesidad, de esa problemática, ver cuáles son las herramientas matemáticas necesarias para poder dar solución a ese problema. Y no al revés, no partir de la teoría matemática, ¿cierto?, o de los conceptos y los matemáticos para después buscar dónde los aplicamos, que es lo que nosotros por lo general hacemos. Habitualmente en nuestra asignatura hacemos eso. Pasamos la materia y después buscamos algún campo donde se pueda aplicar. ¿Cuándo vemos aplicación? Esto da vuelta al asunto. Parte de la necesidad, ¿cierto?, de una situación concreta, y a partir de esa situación concreta vemos cuáles son las herramientas matemáticas que se necesitan para poder responder a ello. Y a veces una misma problemática puede ser respondida según cuál sea el nivel en que se encuentre el estudiante. Es decir, según dónde se encuentre, puede ser abordado con mayor profundidad a la medida que el estudiante va también adquiriendo conocimiento. Bueno, acá yo no voy en esta charla, no voy a tampoco ahondar en la metodología de aprendizaje basado en problemas. Acá hay un esquema de cómo funciona, pero lo vamos a saltar pensando quizá en una futura charla. Pero dentro de la metodología activas, esta pareciera ser que es una de las que mejor se adapta a las necesidades que estaban planteadas recién, ¿cierto?, de los logros de aprendizaje comprometidos. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo en cómo se podría aplicar estos conceptos y esta idea en una situación bien concreta. Entonces vamos a pensar en la función y la ecuación cuadrática. Nosotros estamos interesados en enseñar esta materia porque creemos que es una materia necesaria que los estudiantes de ingeniería sepan, porque se la van a encontrar en muchas circunstancias. Por lo tanto, queremos enseñarla, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que nos va a interesar que los estudiantes aprendan sobre función y ecuación cuadrática? Entre algunas cosas. La obtención de las raíces de una función cuadrática, alguna información sobre su forma, si es cóncava, convexa, si está asociado a otro tipo de problemas, si es creciente o decreciente, en qué intervalo, etc. Determinación del vértice, porque la determinación del vértice va a estar también asociado a problemas que posiblemente optimicen situación. Entonces, estas son algunas cosas de las cuales nosotros vamos a estar interesados que los estudiantes sepan con respecto a esta materia. Bueno, aquí viene una situación de contexto.
en una redacción muy resumida. Un productor debe decidir cuánto producir y a qué precio. Ese es lo que el desafío. Esto se puede, por supuesto, colocar en una redacción más grande, en un contexto más amplio, pero no daría tiempo para la charla. Así que aquí lo resumí a su esencia. Nosotros queremos, como aquí los estudiantes deben dar cuenta de esto. Que en principio no tiene nada que ver con ecuaciones de segundo grado, sino más bien es una problemática económica, posiblemente con la cual podría enfrentar en su futuro profesional. Bueno, en una versión que ya bastante simplificada de este problema, van a haber tres variables que son las relevantes a considerar. El costo que están involucrados en el proceso de producción, la venta y la utilidad. Esas son como las tres variables principales que tenemos. Acá hay una hipótesis, uno podría cuestionar esta hipótesis, esta es solamente un ejemplo. ¿Cómo se comporta el costo por unidad? Y vamos a ver que el costo por unidad crece proporcional a la cantidad producida hasta un determinado valor máximo. Eso es lo que estamos pensando para cuánto cuesta producir una unidad de aquello que queremos producir. Por lo tanto, va a tener un grafiquito como este estilo, ¿cierto? Crece proporcional hasta un cierto valor máximo y ahí se mantiene constante. A nosotros, en realidad, para este ejemplo nos va a interesar este régimen, el régimen en que está creciendo proporcional para efecto de la ecuación cuadrática, así que vamos a tener una función costo unitaria, como la que aparece acá, ¿cierto? Muy simple, una cosa lineal. Lo importante en esto es que es necesario traducir una redacción, un contenido dicho en texto, digamos, explicado a una ecuación matemática. Entonces acá hay un proceso de traducción de un enunciado literal a un enunciado matemático. Y eso es una cosa que les cuesta a nuestros estudiantes y por lo tanto es algo que ellos deberían ir aprendiendo, porque tiene que ver justamente con este logro de aprendizaje que tiene que ver con el modelar, ser capaz de traducir, ¿cierto? Una situación real en el lenguaje de las matemáticas, ¿cierto? Que hay una versión simplificada. Aquí en este caso, N es el número de unidades que se está produciendo y esta C es el costo unitario. Aquí me estoy ahorrando toda la unidad en la que se están midiendo estas cantidades, simplemente por tema de tiempo, pero en un trabajo más hecho por los estudiantes habría que incluir si este costo se está midiendo en pesos, en dólares, en miles de pesos, por lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está la ecuación, aquí están estos valores, siempre aparece una pendiente, una situación muy simple. Bueno, ¿qué pasa con el costo? Entonces, si ese era el costo unitario, para producir n artículos, va a ser simplemente el costo unitario multiplicado por el número de artículos. Simplemente. Entonces, este costo ahora, costo mayúsculo, va a estar compuesto por el costo unitario multiplicado por el número de artículos más un costo fijo. Ese costo fijo puede estar asociado a arriendo, pago de personal, no sé lo que sea. Eso se coloca en el contexto, por lo tanto va a tener esta expresión cuadrática en la variable n, siempre cuando el n sea menor o igual que alfa, vamos a suponer que ese régimen se va a cumplir. Por lo tanto, tenemos modelado cuánto sería el costo, ¿cierto?, para producir n artículos a partir de una hipótesis con respecto a cuánto nos cuesta el costo unitario de producción. ¿Qué es lo que nos va a quedar entonces para la venta? Lo que se obtiene por la venta va a ser, por lo tanto, el precio unitario, el precio que vale cada artículo multiplicado por la cantidad de artículos que se ven, ¿cierto? En este caso, P es el costo del artículo y N es la cantidad de artículos del artículo. Producto de lo cual, el análisis, ¿cierto?, de utilidad, que va a ser la venta menos el costo, nos va a dar esta expresión cuadrática que aparece acá. Está en la variable n, pero que tiene tres parámetros, el m, el p y el c, que también cumplen roles importantes en la comprensión del problema. Entonces tenemos una ecuación cuadrática que de alguna manera, ¿cierto?, representa una situación en la que estamos interesados en
saber cuánto hay que producir y a qué precio vender. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que podrían ser interesantes en este contexto? Bueno, ¿cuál es la venta mínima para obtener utilidad? Aquí dice un grafiquito de lo que hay, que es parte de lo que los estudiantes debieran aprender a hacer. Que a partir de la información gráfica que se den de la situación, ellos poder de ahí sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Entonces estos valores que aquí se pierde el puntero, por aquí el N1 y el N2, ¿cierto? Son aquellos valores donde la venta y el costo de producción se igualan, por lo tanto quedamos en utilidad cero. Bajo este valor tenemos pérdida, sobre este tenemos, ¿cierto?, alguna utilidad. ¿Cuál es aquí se venta, no debería ser venta, sino cuál es la cantidad de productos que maximiza la utilidad, en asterisco, ¿cierto? Y que corresponde gráficamente al vértice de la parábola. Y por lo tanto estamos resolviendo, en este caso, un problema también de optimización. Son de las preguntas que son interesantes y relevantes en el momento de abordar un problema siempre de ingeniería. ¿Cuáles son aquellas cosas que optimizan los procesos que estamos realizando? Y bueno, ¿a qué precio se debe vender si quiero obtener una determinada utilidad? Por ejemplo, para una producción gas, es decir, preguntas sobre el parámetro P, ¿cierto? ¿Cuánto es el precio si yo quiero tener una determinada utilidad por acá? Son algunas de las preguntas que se pueden hacer en torno a este modelo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que están interviniendo en este problema? ¿Hay análisis cualitativo? Claro, hay análisis cualitativo, porque de cara al gráfico nosotros podemos saber, sin resolver la ecuación, podemos saber cosas. Sabemos que por acá la utilidad va creciendo, y va creciendo hasta este valor, y después este valor decrece. Eso lo sabemos a partir del gráfico, cualitativamente. Y que por lo tanto, producciones que sobrepasen esta cantidad, en realidad no vale la pena, porque la utilidad va decreciendo debido al costo que tiene producir esta cantidad sobre el asterisco. Entonces uno puede hacer alguna discusión sobre el contexto. Es decir, que en realidad las cantidades que interesan producir son aquellas que son mayores que el N1, que es el límite con la cual empiezan a haber utilidades, y hasta esta cantidad en asterisco, porque después de eso en realidad hay una producción que no me está dando mayor utilidad. Uno puede empezar a dar algunas discusiones, ¿cierto?, sobre el contexto a partir simplemente de un análisis cualitativo de la situación. ¿Hay un problema de optimización? Claro, ya, ¿cierto? El problema de cómo obtenemos la utilidad máxima. ¿Hay enfoque numérico? Sí, hay enfoque numérico, porque este grafiquito se puede hacer con alguna herramienta tecnológica, sea Excel, GeoGebra, cualquier tipo de graficador, y estos valores que aparecen acá se pueden obtener numéricamente a partir de la gráfica, ¿cierto? Si uno lo hace, por ejemplo, en GeoGebra o en un graficador, sin necesidad de resolver la ecuación de segundo grado, uno puede obtener valores aproximados para estas cantidades. Por lo tanto, podemos también tener un enfoque numérico, aparte del enfoque algebraico, para resolver este tipo de problemas. De los que aparecían más adelante, lo voy a devolver acá, ¿cierto? Allí. Estos. Entonces, de esta lista, ¿cuál hemos visto? Análisis cualitativo, hemos visto optimización y enfoque numérico. Nos quedan estos dos, complejidad e incertidumbre, como parte de las situaciones reales que también deberíamos dar cuenta al momento de la enseñanza. Entonces, nos están quedando pendientes otros, ¿cierto? Porque de alguna manera están incluidos, ¿cierto?, en este problema estos tres. Bueno, ¿cómo podemos ver la incertidumbre? Para ver la incertidumbre no es necesario o completamente necesario tener conceptos de probabilidad. Esto está pensando para un estudiante de primer año, no necesariamente maneja conceptos de probabilidad. A medida que el estudiante maneje más elementos matemáticos, por supuesto, estos temas se pueden hacer también un poco más profundos. Pero podría incluirse la incertidumbre, por ejemplo, sobre este valor beta. Si este valor beta en realidad no lo sabemos exactamente, lo sabemos con un cierto grado de tolerancia. Es decir, hay una incertidumbre sobre este valor de beta, pero sabemos que se mueve entre estas dos cantidades, entre beta más un epsilon y beta menos epsilon, cantidades conocidas, ¿cierto? Tolerancia al error. Por lo tanto, este beta no es un valor totalmente conocido,
si no se mueve en este rango. Una pregunta acá es cómo se propaga esta incerteza en el modelo que tenemos. Porque si acá hay una incerteza del estilo más o menos épsilon en el resultado de la utilidad o en la determinación de los valores óptimos, aquellos valores que nos interesan, no es cierto que va a ser más o menos épsilon, porque esos van a aparecer en nuestro modelo, metido acá en el valor n, en ese valor n de ahí, y por lo tanto van a aparecer modificados por un factor cuadrático, etc. Entonces uno puede preguntar, bueno, si yo tengo una incerteza de este estilo en este dato, bueno, ¿cuál es la incerteza que tengo ahora sobre las variables que me interesa saber? Y eso se puede hacer simplemente con desarrollo algebraico cuadrático. Es decir, vamos reforzando de alguna manera la operatoria que me interesa que los estudiantes aprendan, ¿cierto? Me interesa que ellos sepan desarrollar cuadrados de binomios, que sepan simplificar adecuadamente. Y ese tipo de elementos que a nosotros nos interesa que los estudiantes aprendan, se puede hacer, por ejemplo, incorporando este elemento que es un elemento de realidad dentro del contexto. Entonces se puede incorporar elementos como incertidumbre en los problemas en los cuales nosotros estamos interesados de enseñar. Bueno, complejidad. ¿Qué es lo que vamos a entender por complejidad? Es una pregunta bien difícil, pero en el contexto de lo que yo estoy hablando al menos, vamos a entender la complejidad como la interconexión entre varios problemas. Si un problema o cuando digo varios problemas, y estos problemas están relacionados unos con otros, de manera que lo que pasa en un problema influye en lo que pasa con otro, es un problema complejo, y no es un problema simple. Así que, dicho bien cortito, la complejidad acá es ver la interconexión con otro tipo de problemas, y esa suma de problemas va a formar un sistema. Pueden ser varios, puede ser uno, en este caso vamos a agregar otro, y lo vamos a hacer a través de la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Es bien conocida esta ley de la oferta y la demanda. Lo que dice esta ley, la oferta es una función creciente del precio y que la demanda es una función decreciente del precio. En palabras bien simple. Dicho de otra manera, si el precio sube, va a haber una mayor oferta porque el precio está bueno, por lo tanto los productores van a colocar más en el mercado porque el precio está bueno, lo estimula, ¿cierto?, a colocar más alimentos para vender. Pero si el precio sube, van a haber menos personas interesadas en comprarlo porque se está colocando caro. Entonces la demanda va a disminuir. Eso es lo que aparece, y en general en los textos económicos se coloca la P acá en vez de aquí, como la puse yo, pero es más fácil entenderlo así. Si el precio sube, aumenta la oferta. Y si el precio sube, disminuye la demanda porque está acá. Y eso hace que estas dos líneas se corten en un punto que se llama el punto de equilibrio del mercado. En este caso, a veces nosotros lo enseñamos, ¿cierto?, en la situación más simple, que es el modo en que tenemos una relación lineal entre estas cantidades. Si se está produciendo más, aquí el Q es como nuestro N, si se está produciendo más, tenemos más demanda que oferta. Y si hay más demanda que oferta, van a haber productos que no se van a vender. Hay una sobreproducción producción de artículos. Y al revés, si tenemos una demanda aquí como por este lado, ¿cierto?, por debajo del punto a la izquierda del punto de equilibrio, va a haber más oferta que demanda. Perdón, aquí era más demanda que oferta. En este caso hay más demanda que oferta, y si hay más demanda que oferta, entonces va a haber una demanda insatisfecha. Va a haber personas que querían comprar y no van a poder comprar, porque no hay más en el mercado. Al revés, van a quedar productos sin vender. Y si quedan productos sin vender, a nuestro productor ya no va a ser cierto que todo lo que produzca lo venda, porque va a tener el producto que no vendió, y eso van a ir a la pérdida. Bueno, acá hay lo que dice esta ley, no dice cómo se relaciona, solamente habla de una función creciente y una función decreciente, nada. Es todo lo que dice la ley económica. Y en un caso dice que tiene que ser lineal. Puede ser también no lineal. Y de hecho, lo habitual es que sea no lineal. Y dentro de la no linealidad, para el ejemplo que estamos viendo, podría haber una relación cuadrática. Entre este pedacito de acá podría ser un pedazo de parábola, y este otro pedacito de acá podría ser un pedazo de parábola, ¿cierto? Por lo tanto, va a tener una función cuadrática la demanda y una función cuadrática la oferta,
el punto de equilibrio se va a obtener como la igualdad de dos funciones cuadráticas, por lo tanto va a resolver una ecuación de segundo grado para hacer lo que es algo de lo que a nosotros nos interesa que nuestro estudiante sea. Pero este es un sistema distinto, es otro sistema que uno podría usarlo como sistema de base. Lo interesante es que todos sistemas se relacionan, ¿cierto? Por lo tanto podemos colocar en relación el problema anterior con este problema. Y con eso le vamos agregando complejidad a nuestro enfoque, ¿cierto? Porque ahora hay interdependencia entre estos dos problemas que en un principio eran problemas separados. Porque el precio quizá va a estar determinado ahora por el precio dado por la ley de la oferta y la demanda. Por la cantidad que se produce va a estar determinada por esta ley. O quizá nuestro productor puede manejar uno de las dos cantidades, pero no las dos. Por lo tanto, su problema ahora, además de tener las ecuaciones que tenía anteriormente, va a estar asociado a lo que está pasando en este grado. Y aquí, bueno, esto también es posible abordar otros tópicos más matemáticos, por ejemplo, la interpolación. Aquí aparece la curva completa, pero aquí podríamos tener datos, por ejemplo, tres datos. Tres datos para la demanda, tres datos para la oferta. Y por lo tanto podríamos buscar el polinomio de segundo grado que interpola esos tres puntos. Y eso se puede hacer a través de un enfoque numérico, no sé, como por ejemplo los interpoladores de Lagrange, o puede tener un enfoque analítico, ¿cierto? Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales para resolver la interpolación. Cuando también permite colocar en relación otros conceptos matemáticos que se hayan visto previamente o que sean de interés dentro de lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos un abanico mucho más grande de posibilidades cuando vemos este enfoque de agregar complejidades a los problemas que estamos viendo y no solamente problemas aislados. Porque la realidad funciona así, la realidad funciona que lo que yo haga en una parte va a influir en otras cosas, ¿cierto? Lo que pasa en un sistema va a influir en otro. Y esa mirada es importante que los estudiantes también la vayan adquiriendo. Bueno, ¿cómo se puede organizar esto pensando en una clase práctica? Esto está pensado, por ejemplo, para asignaturas que tienen 3 clases a la semana, que es una cantidad prudente. 2 veces a la semana no parece una cantidad prudente para una asignatura matemática, valga decirlo en este espacio. Pero para una que se organiza en 3 clases a la semana podría estar dado de la siguiente manera. Una presentación del problema basado en un trabajo grupal, ¿cierto? Nos presenta la problemática. ¿Cuál es la situación a la cual queremos responder y queremos solucionar, o queremos estudiar, o queremos entender? Y eso se puede hacer con un trabajo grupal para analizar un primer abordaje de este, ¿cierto? Con la guía del profesor. Una clase expositiva donde se entreguen los elementos teóricos y metodológicos que permiten resolver el problema propuesto de una forma rigurosamente matemática, ¿cierto? Y con las herramientas tecnológicas que sean necesarias para poder verlo. En otras palabras, sistematizar un poco lo que se hizo en la primera clase. Y en una tercera clase, presentar un desafío nuevo. Porque lo que nosotros queríamos, el propósito en este caso, era que el estudiante aprendiera ecuaciones y funciones de segundo grado. Ese era nuestro propósito, porque creemos que es relevante para que un ingeniero lo sepa. Y no necesariamente que sea un experto en producción y ley de oferta y la demanda. Esa era una motivación para poder enseñar esas matemáticas. Por lo tanto, debe ser capaz de que el conocimiento que adquirió, ¿cierto? En el paso 1 y 2, poder aplicarlo a una situación distinta. A una situación distinta a la que se había visto previamente. Por ejemplo, en el caso de la ecuación de segundo grado, podría ser un lanzamiento de proyectil, que también se puede modelar a través de una ecuación de segundo grado, pero es una situación totalmente distinta a la anterior. Pero las herramientas matemáticas para poder abordarla siguen siendo las mismas. Bueno, ¿y por qué son importantes, digamos, o por qué podría ser una buena idea organizarlo de esta manera? Porque esto permite abordar los 3 logros de aprendizaje que están comprometidos. Uno, la parte del modelamiento y la simulación, se pueden ver en estas 2 primeras partes,
y la parte de la innovación, ¿cierto? Porque se acuerdan del logro de aprendizaje que decía que había que innovar. Innovar significa, entre otras cosas, ser capaz de aplicar un conocimiento que uno tiene también a una situación nueva. Si el estudiante aprendió, ¿cierto?, un determinado conocimiento a partir de una situación, si es capaz de generalizar ese conocimiento y poder aplicarlo a una situación nueva, está innovando, porque está utilizándose ese conocimiento que lo adquirió en una situación concreta a una situación distinta. Por lo tanto, permite también dar cuenta dentro de lo que es el contexto de la asignatura en matemáticas al problema de la innovación, que era uno de los logros de aprendizaje comprometido en este proyecto. Bueno, otra cosa que también estaba puesta en la idea de esto era el laboratorio matemático en aula, y es para pensar, ¿cierto?, el uso de las tecnologías en la resolución de los problemas, y que tiene que ver con toda la situación que se ha puesto muy de moda en este año, digamos, ¿cierto? Eso, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y con todas estas herramientas que los estudiantes ahora tienen a disposición para resolver los problemas? Este uso de tecnología entonces debe trasladarse desde el profesor a los estudiantes. A veces cuando aplicamos algunos elementos de TICS en nuestras clases, obviamente lo aplicamos nosotros a través de un proyector, ¿verdad? Le mostramos a los estudiantes alguna simulación que permita ejemplificar lo que uno está viendo, pero lo maneja el profesor, no lo manejan los estudiantes. Entonces, la idea acá es poder trasladar, ¿cierto?, ese uso de la tecnología desde el profesor al estudiante, porque el estudiante es el que debe resolver el problema. Entonces, estos laboratorios matemáticos en aula, bueno, ¿por qué se llama en aula? Se llama en aula porque la idea es poder aplicarlos dentro del aula de clase, dentro de estas tres sesiones que estaban pensadas anteriormente, aplicarlo ahí, y no requerir de un laboratorio especializado para poder usarlo. El objetivo de esto, ¿cierto?, es que los estudiantes puedan explorar y experimentar. Puedan experimentar cambiando los parámetros, cambiando las variables, ver lo que pasa, por ejemplo, si cambia un parámetro, por ejemplo, el parámetro principal de la ecuación cuadrática, si lo cambiamos, cómo cambia la forma, ¿cierto?, cómo cambia de cóncava a convexa, ¿cierto?, cómo cambia la cosa que era creciente a decreciente, etc. El estudiante lo pueda experimentar rápidamente y esa experimentación y esa exploración que el estudiante hace le permita profundizar su comprensión sobre el concepto matemático que está estudiando, que de otra manera se le haría mucho más difícil hacerlo. Y bueno, la implementación de esto solo requeriría, en principio, ¿cierto?, de dispositivos móviles inteligentes, donde se puedan instalar apps gratuitas, ¿cierto? Aquí hay dos ejemplos, pero hay muchísimas más y depende, obviamente, también de la asignatura. Pero en el contexto del ejemplo que estábamos viendo recién, por ejemplo, puede ser GeoGebra o Symbollab, que también tiene un motor de inteligencia artificial para la resolución simbólica del problema. Entre tantas otras que hay, son solamente dos ejemplos, pero que no tienen costo adicional, porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen dispositivos móviles inteligentes que pueden utilizar, ya los tienen calientes. Y si es que no los tuvieran, pensando en trabajo en grupo, se requiere una infraestructura económica, que para la universidad no le debiera ser difícil de poder adquirir. Por lo tanto, no es una implementación que requiera de un gran financiamiento para poder hacer. Bueno, y ahí ya llegando casi al final de esta charla, algunas reflexiones para que esta idea o cualquier propuesta metodológica nueva que quiera mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes y por lo tanto que eso redunde finalmente en un mejor rendimiento, ¿cierto? Porque eso es lo que queremos. Aquí no hablé del rendimiento en ningún lado, la carga lo nombró, nosotros estamos convencidos de eso, creo que es compartido por todos nuestros colegas, que el rendimiento honestamente va a mejorar cuando mejore el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nuestro desafío es que los estudiantes aprendan más y a consecuencia de eso, ¿cierto?, hayan mejores rendimientos. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es eso,
Y para que eso ocurra y podamos tener una enseñanza con un mejor aprendizaje, vamos a necesitar que todos los profesores se involucren en este problema, todos los profesores de nuestro departamento sean parte de este proceso y no que venga impuesto, sea por la dirección de departamento, sea por la vicerrectoría académica, por quien sea, porque si no hay compromiso, comprensión, involucramiento en este tema, no va a funcionar. Lo segundo, la metodología que el departamento finalmente use, construya, debe ser una propuesta institucional. No es suficiente la experiencia aislada, es decir, porque pudo haber hecho un profesor que le pudo haber dado más o menos resultados, pero que después no hay continuidad del proyecto, no va a ser suficiente. Si tampoco eso tiene una coherencia con todo el ejercicio docente que tenga el departamento. Se requiere, por lo tanto, una propuesta que sea totalmente orgánica, ¿no? Y no solamente suma de iniciativas particulares en la cual no le tenemos un seguimiento. Por eso a mí en particular me parece que estos concursos que tiene la Vicerrectoría Académica de Apoyo a la Docencia está mal invertido, porque se financia un proyecto y no está asegurado que ese proyecto pueda continuar al semestre siguiente, se ejecuta, se hace y se pierde en general. Y eso ha pasado con muchas experiencias que se han hecho a través de este instrumento de concurso. Bueno, una propuesta de estas características es la de material de apoyo docente especialmente preparado para la metodología. O sea, lo que nosotros tenemos como material de apoyo docente es totalmente insuficiente. Necesitamos tener material que sea específicamente confeccionado para la metodología que se quiera ocupar. Y en eso incluye las TICs, incluye los materiales multimediales, incluye los materiales que sean en formato carta o formato digital, pero tiene que ser construida a propósito y también tiene que ser institucional. Y por último, yo creo que EDUMAR tiene que cumplir un rol de liderazgo en este proceso de actualización. Bueno, que con esa intención fue creada justamente EDUMAR, para poder dar cuenta y poder responder a estas necesidades que tiene nuestro quehacer y que tiene toda la institución. Bueno, un tema muy importante que queda pendiente por desarrollar es cómo se evalúan estas metodologías. ¿De qué manera vamos a evaluar y de qué manera nos vamos a cerciorar de que los estudiantes efectivamente estén aprendiendo? Este es un tema también muy grandote, así que no da para esta charla, pero también es un tema que hay que pensar en de qué manera o de cuál es la mejor manera en que podemos evaluar dentro de una metodología que sea más adecuada, digamos, a las necesidades que tenemos ahora en la universidad. Dicho eso, muchas gracias. Uy, no para la presentadora. Me quedó una duda en cómo organizar la docencia en la presentación del problema. ¿Cómo ellos podrían hacer un trabajo de algo que no saben? Bueno, que parte del desafío es ese. Ellos no saben cómo hacer. Entonces, uno le presenta una problemática y ellos, dentro de lo que dure pensando en la hora y media de clase, aquí tampoco está muy desarrollado lo que es el trabajo. Pero en ese tiempo uno debiera suministrarle información suficiente para que los estudiantes vayan explorando, viendo y dándose cuenta de qué es lo que necesitan, solos, o en colaboración con pequeños grupos. Que ellos mismos vayan viendo, para resolver este tipo de problemas, a ver qué es lo que hay, de qué manera se hace. Y posiblemente ahí aparecerán, no sé, cosas como las que yo puse recién, funciones de costos. Y para poder dar respuesta, ellos van a necesitar, por ejemplo, resolver ecuaciones de segundo grado. En teoría no lo saben, pero se van a dar cuenta de que lo necesitan, ¿cierto? Entonces, les va a quedar la necesidad y ya se pueden hacer la idea, la primera exploración.
si cuentan con su dispositivo, ellos pueden empezar a jugar y pueden empezar a ver, a darse cuenta de qué manera se puede abordar el tema, aunque no lo sepan solucionar todavía. Entonces, la idea de que la clase 2 ayuda a resolver ese problema. Y aquí, esto igual, yo un poco lo había puesto acá en esto del aprendizaje. Yo aquí le puse el estilo de Matuten, es decir, esto del aprendizaje basado en problemas. Ya de acuerdo, esto tiene toda una teoría y dice se tiene que hacer de esta manera. Pero hay que adaptarlo a nuestra necesidad, a nuestra cantidad de estudiantes, a nuestro tipo de estudiantes, a nuestra cultura de enseñanza. Entonces, ya, esta puede ser una buena idea, el aprendizaje basado en problemas, pero también tiene que adaptarse, no puede ser una cosa así como rígida. La teoría dice que se tiene que hacer así, padre, ¿no? Que se tiene que hacer con este cuadrito de esta manera y de esta manera hay que hacerlo. Hay que adaptarlo. En ese sentido, yo pensaba que una manera de verlo es ir mezclando este trabajo grupales con clases expositivas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Habría que mezclarlo, porque si ellos... Sí, yo creo que es muy difícil que ellos solos, absolutamente solos, den con toda la solución. ¿No? La solución que dice que nosotros estamos menos de más en el asunto. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que, de todas maneras, jugar un rol activo. Mira por acá. Un problema que he detectado también es la motivación intrínseca, digamos, del alumno. En nuestras actividades grupales, por lo que nos tocaba hoy, varían un poco, evaluaciones grupales, de hecho, como que no hay motivación tampoco. Trabajo grupales. De hecho, los controles que son grupales tienen más baja nota que los individuales. De hecho, hay que ir mirando en algunos cursos. Pero en general eso no ocurre. No, pero es que tenía más porcentaje, pero me llamaba la atención. Ahora recién me quedan de esta conferencia que hice grupal. Y entonces esa motivación, ¿cómo logramos que el alumno se cuestione y se pregunte? Porque a veces no se pregunta, cuestiona y como que uno está hablando a la mesa, a cualquier cosa. Es una cosa que tiene que ver con la motivación. Yo otra que la propusiste al final, que es la evaluación. Intenté hacer algo, también tampoco se la di un porcentaje que la prueba en una evaluación. Un trabajo tiene que ser con quebra. Pero tampoco entregar un informe serio, o sea, es como que a ver, pasa para acá y yo lo hago, ustedes mismos lo notan. No hay seriedad en ese tipo de actividades. Entonces, ¿cómo lograr que el alumno lo tome realmente en serio? Y que no es una cosa que va a copiar, porque lo que hace uno necesita todo. Mira, con respecto al tema de la motivación, hay cosas que no vamos a poder resolver acá. Y hay cosas que no se resuelven en la metodología. De hecho, el problema del rendimiento, que es como el tema de crisis que tenemos ahora, ¿no? que quieren que tengamos rendimiento sobre el 80%. El problema es multivectorial, ¿sabes? No depende todo de nosotros. O sea, nosotros no vamos a resolver en el aula de clase los problemas que tenga el estudiante en su casa. Que pueden ser problemas sociales, pueden ser problemas económicos, quizás una estudiante mamá y tiene que estar preocupado de su hijo, o el estudiante quizás no tenga satisfecha su necesidad básica de alimentación. No nos vamos a poder, y que redundan después en la motivación. Por lo tanto, eso no lo vamos a poder resolver. Nosotros no vamos a poder resolver en la clase. Y eso hay que ser súper consciente y honesto. Así, hay cosas que el estudiante llegue o no llegue a clase, no los vamos a poder resolver con la metodología. Eso es una mentira. Puede hacer que la metodología va a hacer que el estudiante se motive. Puede ayudar un poco, pero es mentira que le vamos a resolver todo el problema. Entonces, problemas como el de la motivación, hay que verlo con otros actores, hay que verlo con la Dirección de Desarrollo Estudiantil, tiene que intervenir psicólogos, trabajadores sociales, eso, tiene que intervenir la escuela, el jefe de carrera. Y por lo tanto, problemas de ese estilo, vamos a tener que resolverlo con equipos más grandes, donde nosotros tenemos que estar involucrados posiblemente. Pero no nos podemos achacar nosotros o aceptar que se nos achaque a nosotros que ese problema lo tenemos que solucionar en la hora y media de clase. Eso es injusto y además, no lo vamos a poder arreglar. Y entonces hay que decirlo como se arregla. Y eso es con la participación de otros actores en el proceso. Aquí, Ricardo, estoy
Está bien, la norma, Ah, muy bien. Bueno, yo quiero completar la respuesta que te da Sonia en el sentido de que la pregunta de ella no es solo presentar el problema, sino que además la gama de preguntas que la persona que ya crea el problema tiene que estar simultáneamente de tal manera que cuando el grupo está trabajando, uno le dé la iniciativa de la pregunta exactamente como para que ellos vayan avanzando. Porque si yo les planteo el problema y me quedo en casos pesados, los estudiantes del grupo no van a seguir. Entonces, dentro del problema tiene que además tener la cantidad de preguntas que vaya haciendo que yo los vaya motivando de a poco a ver cómo van avanzando. Sí, tiene que ser, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es una cosa como bien amplia, porque no es solo el problema, sino que todo lo que yo le puedo sacar a ese problema que tiene que estar en mi mente ya para poder ir entusiasmando de a poco y guiando a mi grupo. O sea, el problema no tiene que estar en la mente del profesor. O sea, tiene que estar construido de antes. Esos materiales tienen que estar hechos y es el mismo problema, con esa misma pregunta, la tienen que estar viendo todas las secciones al mismo tiempo. Porque nosotros igual tenemos una rotatividad de profesores entre las asignaturas, llegan profesores nuevos, hay profesores que se van, y alguien que se incorpora, no le podemos decir, sabe usted, haga esto. Tenemos que pasarle todos los insumos. Ahora, es correcto lo que dice, lo que está planteando Norma. Para poder hacer esto, no basta con que nosotros le digamos cómo lo presenté yo acá. Yo acá lo presenté así. Esto. No le podemos pasar eso, porque le tenemos que pasar mucho más insumos para ir guiando al estudiante en la búsqueda de la solución. Y las preguntas, obviamente, son un rol clave en eso. Aquiles. Carlos, ¿cuáles son los que están declarados por la unidad de esta? ¿Los logros de aprendizaje? Que hablaban en 3 días Sí. que son de que ya quieren mirar por arte del año. Son, claro, puesto en resumen, modelar, simular e innovar. Ya, lo que pasa es que no sé si esto lo sacaron desde la taxonomía del mundo o más antes. ¿Sí? No está sacado de ninguna de esas taxonomías. Está sacado de lo que los colegas de ingeniería creen que es necesario que los estudiantes aprendan. O sea, después se coloca en el modo verbal que le gusta a los curriculistas, pero no está sacado. Ya, que el responsable de modelar está hablando del orden del pensamiento en el superior. Partimos partamos de esa, digamos, ese verbo está dentro del, digamos, del orden del pensamiento superior que tiene una taxonomía común, que es elevado. Te voy a dar mi opinión con la taxonomía de Bloom y esto. Y pelea que he tenido muchas con los curriculistas, pero la tengo fuertes discusiones con ellos. Pasa que la taxonomía de Bloom es una guía. Y ellos le dicen, amiga, esta cosa tiene este nivel de orden superior, estas básicas, y en realidad no está cierto. Bueno, una, porque la Bloom es una guía, no es una cosa rígida que dice, esto tiene que ser de esta manera. Y hay verbos que aparecen en la taxonomía que pueden tener una ejecución simple, una situación intermedia y una situación compleja. O sea, tú puedes modelar a nivel muy básico, a un nivel intermedio o a un nivel complejo. Puedes simular un fenómeno también a un nivel muy básico, a un nivel intermedio y a un nivel avanzado. Por lo tanto, estos verbos en este caso no están pensados en nivel de complejidad, porque la complejidad la va a fijar un poco donde se encuentre el estudiante. Por ejemplo, esta cosa del lanzamiento de proyectiles, uno lo puede ver con la ecuación de segundo grado, taller de matemáticas, una cosa así, ¿cierto? A ese nivel simple, con lanzamiento de proyectiles también se puede ver con ecuaciones diferenciales, problemas de velocidad, ¿cierto? Rapidez de cambio, una herramienta distinta. O la puede hacer con ecuaciones diferenciales. La resolución de un problema de una ecuación diferencial que te dice el movimiento y puede incluir ahí otra cosa que aquí no están incluidas, por ejemplo, el roce, ¿cierto? Fenómeno de pérdida de memoria en una ecuación diferencial, etc. Entonces, el mismo hecho de modelar, de hecho, la misma problemática, tú la puedes abordar a distintos niveles. Y eso es algo que los curriculistas no entienden. Por lo menos lo que me ha tocado la base de movilidad,
claro, se le va a pedir como alumno que sea un nivel muy básico a un alumno que está entrando, ¿ya? Y si ese alumno no maneja conceptos muy menos que mínimos de matemática y se está queriendo que se modele de forma simple, ahí hay una brecha gigante. Es que lo que pasa es que todos sabemos. estos No manejan los signos, leer los signos, y le van a pedir una modelación simple, y para un alumno menos uno es lo mismo que uno, o cero, que es, he encontrado que el menos cero también existe para muchos alumnos, existe el menos cero, y el menos cero cero. existe el menos cero. Entonces, después de toda esa situación, Sí, te entiendo la inquietud. Te entiendo la inquietud. ¿dónde van a Respuesta a esto. Estos son resultados de aprendizaje, por lo tanto, no esperemos que los estudiantes lleguen sabiendo hacer esto, porque no se lo vamos a pedir al final del proceso. Lo que nosotros esperamos que el estudiante pueda aprender a hacerlo por nosotros, no que llegue sabiendo. Por lo tanto, tenemos que hacer un camino para que el estudiante pueda aprender a modelar y no pensar que el estudiante llegó sabiendo hacer. Y en ese proceso de modelar, va a necesitar una matemática. ¿Qué matemática es? Es una cosa que tienen, por eso que acá yo lo decía, que una de los considerantes que tiene esto es tener en cuenta las características del estudiante. Tenemos que tener un perfil adecuado para poder calibrar lo que les vamos a enseñar. Tenemos que calibrarlo y tomar medidas justamente para que los déficits por los que los estudiantes estén entrando no se transformen en un obstáculo en su progreso. Eso es parte también de un desafío más grande de lo que estamos haciendo acá. Yo tomo porque este es uno de los tópicos que aparece dentro del taller, solamente por eso. ¿Qué parece? ¿Y Aníbal, qué quería? Bueno, a ver, de los sistemas que tienen mejor formación que los sistemas matemáticas, está Finlandia, está Singapur y está Japón. Ahora, si uno revisa los tres modelos, entonces teniendo tres modelos distintos, está indicando por ahí un modelo. No, ahora mi pregunta es: ¿qué pasa si yo envío finlandés a Japón, envío japonés a Singapur y hacer un cambio? ¿Se lo resultará como un método a esa persona? Si van a finlandés a los dos. Claro. Entonces, yo lo que creo es que probablemente no va a ser tan eficiente. Porque el tema es que los modelos resultan porque tienen en cuenta la idiosincrasia del alumno. ¿Sí? Entonces, cualquier modelo que tú quieras establecer tiene que partir sabiendo la idiosincrasia del alumno. Tenemos que ubicar bien qué alumno tenemos. Si no, vamos a seguir poniendo la carrera en la alumno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía esta cosa al estilo ustedes, porque tenemos que bajar esto a nuestra realidad, a nuestra cultura, a las características de nuestros estudiantes, a las características de nuestros profesores, a las características de nuestras autoridades. Todo eso es parte de lo que tenemos que hacer para que esta cosa funcione. Estoy totalmente de acuerdo contigo que uno no puede tomar una experiencia exitosa y llegar y la copiamos acá. Cuando tú te pones un producto, se ha pasado un problema, y lo tienes modelar. Pero acá estás poniendo algo que está desarrollado en Singapur, está muy bien, pero que tiene que ser distinta. Entonces hay que ser muy fino en la ubicación de cuál es su caso más estudiante. Y a partir de ahí, ver cuál es el modelo que podemos manejar. Sí, o tal vez tenemos que establecer nuestro modelo. Claro, yo también estoy de acuerdo con la taxonomía cuando uno empieza a leer. Dice, estas cosas no se pueden aplicar en forma... Sí, digamos. Claro, Última pregunta. Sí, parte de términos generales, solo de esta contextualización orientada a las carreras de ingeniería, ¿qué rol juega la comunicación con las ingenierías, los departamentos, las escuelas que imparten estas carreras para poder, no sé si la palabra es correcta, validar el ejemplo que estoy utilizando con los estudiantes y lograr a través de esto
incorporar los distintos elementos que mencionó para los distintos niveles de cursos que se van a llevar a cabo. Y sin lugar a dudas, lo que señalaba el perfil de los estudiantes sería algo fundamental para saber cuándo poder aplicar esta metodología o si desde el primer año esos estudiantes van a ser capaces de captar esta metodología y obtener con ello los resultados esperados en una técnica grande al respecto. Los temas igual son siempre una apuesta. Y por eso yo hacía harto énfasis en que tiene que ser una construcción colectiva, en la que todos colaboremos, la pensemos, esto no está terminado. Aquí yo tenía una idea para motivar el debate y a cumplir ese rol, porque siempre está la posibilidad de equivocarse, por muy bien intencionado que uno esté, se puede equivocarse. Con respecto al diálogo con las especialidades, yo lo tenía puesto acá. Era esta pregunta, ¿no? La pregunta. Vamos a poner, la pregunta era: ¿qué matemática enseñar? Bueno, aquí estaba considerando, entre ellos estaba marcado y ver el perfil de los estudiantes de tiempo, porque si no, no tiene sentido. Pero acá estaban las preguntas. ¿Qué matemática debemos enseñar? Esa no es la respuesta a esa pregunta no la damos nosotros, sino se da en el diálogo con la especialidad. Ellos nos tienen que decir cuál es la matemática que se necesita para su especialidad o para la ingeniería en general. Por lo tanto, esta pregunta contiene eso. Ahora tenemos que decir que también ha sido difícil con los colegas de ingeniería poder responder. Porque cuando llegamos a este tipo de cosas, porque ellos se quejaban de que la matemática que le enseñamos, al final de cuentas, no le está sirviendo, o cuando se enfrentan a un problema los estudiantes de ingeniería, que se podría resolver, no sé, con cálculo diferencial, a los muchachos no se les ocurre. ¿No? Tienen la herramienta, porque nosotros se la enseñamos supuestamente, pero no hacen el link entre lo que ellos saben de matemática con el problema. Y cuando llegamos al momento de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que requiere ingeniería que nosotros le enseñamos? Y dicen, bueno, pero vean ustedes. Está un compromiso que se tiene que generar para poder, en puntos, ¿cierto?, ir mejorando. Vuelvo a las tasas de aprobación y todo, que sean corresponsables del proceso formativo y no estar aislados y solo de matemática o de otros, más que hagamos un curso. Y en eso, metodológicamente yo creo que lo que se debería hacer para cualquier especialidad, ver cuál es la matemática más sofisticada que necesita. Porque dependiendo de esa, va a empezar el árbol hacia abajo. Porque ahí va a empezar a decir, bueno, para esto es necesario ver esta otra previa y así se va más. Pero eso ya algo ha sido difícil, pero es un desafío que tenemos que enfrentar. Yo creo que en la facultad posiblemente hay mejor posibilidad de ahora hacer. Con cierta 2030 esperamos en un futuro poder trabajar en ese ámbito. Yo trabajé en un colegio, yo no sé si es tan ridículo, si no llegáramos a hacer cursos de verano, ¿qué tan posible es que nos demos una semana como para conversar entre nosotros cómo se hace en los colegios, que se dice esto está pasando, podríamos hacer esto, y después invitar a las personas, a los químicos, qué es lo que ellos necesitan? Para hacer como no sé, algo mutuo. No sé si es tan ridículo. No creo que habrá nada. De hecho, yo creo que un problema que tenemos, la docencia, la docencia que tenemos, la docencia matemática acá en la universidad, y pasa en otras instituciones también, que se ve como una especie de fábrica. Uno llega, hace su clase, se va, etcétera, corrige, pero no hay muchos momentos para la reflexión, para juntarse y decir, oye, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. ¿En qué espacio lo hacemos? Este es un espacio que lo hemos ido ganando y consolidando. Y claro, sería súper bueno que en este espacio estuvieran más colegas de departamento de matemáticas que los que hay ahora. Y en general, desgraciadamente,
no son muchos los que vienen. Entonces ahí también estamos fallando y para eso la asistencia a estos seminarios también debe ser reconocida como una labor académica. No lo hacemos porque no entendamos, sino justamente porque queremos dar respuesta a necesidades que son muy objetivas de la institución, porque queremos mejorar la institución. Tenemos que mejorar nuestro quehacer y hacernos responsables en lo que nos corresponde de ese proceso. Y para eso, bueno, hay que discutirlo. Y pues necesitamos espacio como este u otro. Pero algo así como más íntimo, como seminario entre todos los profesores de matemáticas primero, y después invitar al... Yo creo que la respuesta se la tienen que dar la autoridad, partiendo por la directora de departamento, la decana, la vicerectora, ¿cierto? Claro, porque yo como charlista no puedo asegurar. Porque yo creo que muchos de nosotros enseñan de una manera y a lo mejor es buena esa forma de cómo están enseñando y nos ayudaría un montón, nos apoyaría. Sí, claro, compartir experiencias exitosas o problemáticas o experiencias no exitosas también ya comparten. Bueno, quería decir. Sí, primero quería comentar lo que había dicho Barrón. En el fondo, yo creo que con un problema de estos puede estar todo el semestre, con un solo problema, porque en realidad a mí se estaba ocurriendo, por ejemplo, señales exponenciales, porque tú ponerle un incremento de minutos. Y ellos pueden partir con una taza de café y empiezan a medir cada cierto rato cuál es la temperatura que van midiendo y van haciendo una curvita, o sea, parten así. ¿Ah? Entonces, en el fondo, con un puro problema le puedes enseñar en todo el semestre un montón de cosas. Con solo... Y uno va viendo lo que ellos, por eso hay que ir adaptándose a lo que el alumno que uno tiene, digamos. Ahora, con respecto a lo que dijeron antes, saber que ponerse de acuerdo. Me acuerdo que yo participé en una comisión que hizo Sergio Muñoz de la Universidad de Chile para saber cómo enseñábamos los cursos de servicio para los biólogos, químicos, ¿ya? Y me acuerdo que entrevistábamos a los profesores y teníamos entre los profesores de las especialidades teníamos un espectro totalmente desde el que decía, no, yo lo que me interesa es que sepan regla de 3 nomás y todo lo demás, y me parece absurdo que se vayan por matemáticas mis alumnos, hasta que querían señalar teoría de categorías a los estudiantes, y todo el espectro entre medio. Entonces era como, bueno, lo único que pudimos hacer fue como sacar un promedio y eso yo empecé a empezar a enseñar en esos cursos. Sí. El tema es bien complejo, requiere mucho de conversación, mucho de discusión. Sí, yo creo que eso no es un problema simple, es un problema sin solución. Sí, porque uno se puede aproximar. Sí, es un problema ¿Quieres sacar una foto antes de que hagamos un cóctel? perfecto. Allá, sí, vamos. No. Voy a... Sí,